El título de la presentación se llama Los retos de la democracia a la luz del análisis económico. ¿Cómo he visualizado yo esto? Si es los retos de la democracia, significa qué desafíos tenemos, y esos desafíos, que evidentemente son muchos, porque hablar de desafíos en democracia es enorme. De esos desafíos yo he intentado seleccionar 2, 3, 1, 4, ustedes podrán sacar 40 más, evidentemente no da para todos, hay otros panelistas que van a hablar, supongo, de otros desafíos, pero yo he seleccionado algunos y mi idea es transmitirle la inquietud y la reflexión de por qué esos desafíos o retos, desde la perspectiva del análisis económico, pues yo los veo así, para que luego ustedes lo puedan profundizar, discutir, revertir, contradecir o cualquier cuestión, porque de eso se trata, no de lo que yo diga, sino de lo que ustedes terminen pensando a la luz de lo que aquí se habla. Esta es la charla. La primera pregunta, y me parece que es el primer desafío, el primer jarro de agua fría. ¿Cuántas veces aparece la palabra democracia en la Constitución guatemalteca? Ninguna. Ninguna. Yo no sé si esto lo sabían ustedes, pero si no lo sabían, yo tampoco lo sabía y lo investigué hace un tiempo. Ninguna. La democracia está excluida de la Constitución guatemalteca, pero no es única. No es única. Está excluida de la Constitución guatemalteca y de casi todas las constituciones de América Latina o de América, porque también está incluido Estados Unidos. ¿Qué palabra se repite en las constituciones americanas de manera reiterativa que no es la democracia? La república. Y la guatemalteca es la que más veces recoge dicha palabra. La primera reflexión, en mi opinión, es si estamos enfocando el tema bien. Si la Constitución no habla de democracia y estamos hablando de retos de la democracia, ¿de qué estamos hablando? ¿Deberían de ser retos de un sistema republicano, que es lo que recoge la Constitución? ¿O seguimos hablando de democracia si ni la Constitución lo recoge? Entonces, ese concepto que tenemos retos de la democracia, que es un concepto que no está en la Constitución, habrá que definirlo. Si no, partimos de algo que podemos entender muy distintos usted y yo. ¿Y para qué poner un reto de algo que usted y yo entendemos distinto? ¿De qué estamos hablando? Creo que la reflexión es válida. Por una razón, porque hablamos poco o nada de república y hablamos mucho o todo de democracia. Queremos una sociedad democrática, queremos un avance en mejorar nuestra democracia, queremos instituciones democráticas, pero resulta que el concepto no está en la Constitución, porque la Constitución ha preferido hablar de un sistema de organización política que no es la democracia, que no es un sistema de organización política, sino que es una forma de tomar decisiones. Y ha hablado de la república. Bueno, ahí les dejo el reto. Ese no es mi trabajo hoy, pero creo que el reto debe ser asumido por aquel que realmente quiera debatir un tema sobre la base de un marco conceptual común. Si yo hablo de democracia, ustedes hablan de democracia y no está definida la democracia igual para los dos, ni la encontramos en el marco constitucional, la pregunta válida de la perspectiva académica es ¿de qué estamos hablando? No les vamos a solucionar, o yo no le voy a solucionar ese tema ahora, porque no es motivo de la charla, pero me parece una interesante reflexión que cada cual, cuando considere o estime, le puede entrar al análisis o al debate. Si lo que queremos es hablar de la democracia como un sistema de toma de decisiones, bueno, pues hay formas de mejorar, desde el análisis económico, hay formas de mejorar esa democracia. Pongamos un ejemplo que nos viene a cuento. Ahorita, el sistema actual nacional son 2 vueltas electorales. Es decir, tomamos decisiones en 2 tiempos. El tiempo 1, desechamos a todos menos a 2, o elegimos a 2, como ustedes quieran, y el tiempo 2, de esos 2 elegimos a 1. Ese es el sistema que tenemos. Podemos hacer 1000 críticas, pero ese es el sistema que hay. ¿Qué queremos? ¿Mejorar ese sistema desde una perspectiva económica? Optimicémoslo. Tenemos doble costo. Si hay 2 momentos electorales, hay 2 costos electorales. De organización, de publicidad,
de tiempo, de espacio, de oportunidad. Doble costo. 2 momentos, 2 costos. Si no es doble, son 2 costos, aunque sean distintos. Tenemos una segunda vuelta donde hay un costo moral, no es económico, pero intentemos cuantificarlo, un costo moral. Me dan 2 candidatos y no me gusta ninguno. Entonces, ¿a quién voto? Hay un costo ciudadano. La segunda vuelta usted tiene que optar por 2. Y si no le gusta ninguno, pues no hay otra opción. Eso es un costo. Hay un costo mío. No participo. ¿Qué hace la gente? No participa. Vota al menos malo. Pero eso no debería de ser lo correcto. Es votar al que uno quiere, no votar al menos malo. No participa. Castiga votando a uno y vota a otro. Vota nulo, vota blanco, o sencillamente se va al puerto y no vota. ¿Qué más da? Lo que le quiero decir es que hay un costo social, un costo no es económico, pero lo podemos evaluar, que ¿qué incidencia tiene? Deslegitima la democracia, porque un montón de gente se aparta del sistema de la segunda vuelta por estas cuestiones o por otras que ustedes pueden, seguro, sugerir y aportar a las que yo he dicho. Eso es un costo. Reduce la legitimidad. Claro, la segunda vuelta baja la participación, yo no quiero, entonces el candidato, y así lo dice la historia del país, el candidato presidente o el presidente, sea ahora Pérez Molina, sea el señor Colón, sea Vergés, sea el señor Portillo, quien ustedes quieran, al final lo eligió un 20% de la población, no más, cuando mucho. Entonces está deslegitimado, no tiene una elección mayoritaria, porque mucha gente se desanimó, producto del costo de la segunda vuelta. Lo tercero es la disminución de la participación. Bueno, ¿cómo optimizamos un sistema de toma de decisiones en una democracia desde la perspectiva económica? Bueno, hay un método. Se llama elecciones por rondas múltiples o por preferencia. ¿En qué consiste el método? El método consiste en que una vez, solo una vez, se vota una vez, luego ya no se vota 2. Y hay las papeletas es igual, los partidos políticos están todos ahí. Lo que pasa es que usted, en vez de poner una cruz o una señal, ¿verdad?, en aquel partido que usted quiere, lo que usted pone es un número de la preferencia del orden que usted dice. Por ejemplo, si a usted le gusta la UNE, ahorita usted pone una cruz en la figura de la UNE, la manita esta con la paloma, vestida de verde, en el anagrama. ¿Qué es el sistema por elección múltiple? Usted pone un número de preferencia en el anagrama. Si le gusta la UNE, usted pone el 1 en la UNE. A lo mejor de segunda preferencia le gustaría la URNG, pone un 2. De tercera le gustaría ANN, pone un 3. Y usted va poniendo números hasta que quiera. Puede poner 1, 2, 3 o todos. Y eso ingresa a un sistema de conteo donde primero se encuentran las primeras preferencias, luego las segundas, luego las terceras, etcétera. No le voy a explicar el método matemático, pero es una hoja de cálculo. No se crean que hace falta estudiar ingeniería para solucionar ese problema. Es una hoja de cálculo sencilla. ¿Qué se gana con eso? 1, se reduce el costo porque se hace una vez. 2, cada ciudadano vota las preferencias que él quiere. Sus preferencias están ahí, todas sus preferencias. Recordemos que la democracia es una toma de decisiones. Y si usted, ciudadano, realmente toma decisiones, usted elige de toda la gama. Para mí, la segunda vuelta electoral no es democrática, porque uno no elige. Uno decide entre 2 opciones, no elige. Elegir es tomar la decisión que uno quiere. Aún así, la decisión está condicionada por los partidos políticos. Habría que incluir incluso una casilla en blanco, decir nadie. El punto es que usted pone los partidos por orden de preferencia y su orden de preferencia se vuelca en un proceso que decide, poniéndole las variables que uno quiera, quién es el ganador con más del 60 o con más del 80 o con más del 70 o con más del 50. No le voy a explicar el método, pero creo que captan lo que les estoy diciendo. ¿Y esto en qué se traduce? En eficientización de la toma de decisiones y reducción de esas falencias que yo creo que ahora el sistema tiene. Ok, vamos a otro aspecto. Vamos a reflexionar sobre el análisis económico de la democracia.
Esto es una frase de Mises, de su libro Burocracia. Dice, en la administración pública no hay precio de mercado para lo que se realiza. La gestión burocrática es el método aplicado en la conducta de asuntos administrativos cuyo resultado no tiene valor efectivo en el mercado. Dicho de otra manera, usted hace una carretera en un pueblo perdido y uno dice, bueno, ¿realmente eso es una buena inversión? Pues no se sabe. Puede que sea una buena inversión porque va a permitir a la gente sacar productos, desplazarse más rápido, pero no se puede hacer una relación eficiente costo-resultado. No sé si me explico. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque esa carretera puede servir para tal cantidad de cosas que la relación costo-eficiencia no se puede evaluar. Usted no puede dividir el costo de la carretera por el número de habitantes. No funciona. No funciona. No puede dividir el costo de la carretera por las mercancías que pasan. No funciona. Porque el niño que va a la escuela más rápido y más cómodo, esa variable cómo se mete en el tema económico. No funciona. Entonces, lo primero que hay es una dificultad enorme de analizar económicamente la burocracia gubernamental. Es muy difícil. Es muy difícil. Un aeropuerto grande o chiquito, ¿y por qué? ¿Con qué parámetros yo digo que un aeropuerto es bueno, es malo, está bien gastado el dinero o no? ¿En función de qué? ¿De que tenga 8 puertas, de que tenga 5, de que tenga 6? ¿Lo miro a 20 años, lo miro a 10, lo miro a 3? ¿Me entienden el punto? La relación costo-eficacia es muy difícil. En una empresa sí, vendo 20 donas, gano 100 pesos, pago a los empleados, me quedan 10, el negocio es eficiente. En la burocracia no, o en el aparato de gestión política. No funciona así. Que no funcione así no significa que no tenga que ser eficiente. No vale la excusa de es difícil o muy difícil hacer una gestión de burocracia eficiente para dejar de hacerla. ¿Y qué parámetros hay que nos pueden servir para evaluar si esa gestión burocrática, esa mejora de la gobernabilidad, del concepto de democracia amplio, más allá de la elección pura, qué parámetros yo puedo tener para evaluar eso? Bueno, ahí tienen algunos. El efecto que tiene el gasto público en el crecimiento económico. Si un gobierno gasta 1.000 millones, el crecimiento es 1. Otro gobierno gasta 500 millones, el crecimiento es 20. La pregunta es, ¿qué ha hecho el segundo para que mejore el crecimiento económico que no ha hecho el primero? Sí es una variable. Sí es una variable. Entonces, lo que tenemos que ver es la inversión pública, el gasto público, ¿en qué se traduce? ¿Se traduce en un crecimiento económico mayor? ¿Se traduce en una percepción de mejoría de vida? ¿Se traduce en una percepción de gobernabilidad mejor? Si eso existe, lo otro se puede dar por eficiente. Si gasto más y no tengo esa percepción de mejora, evidentemente la relación causa-efecto no se da. Otro es la cantidad de gasto y función y crecimiento de la economía. Otro tercero es el efecto o la capacidad del gasto público. ¿Cómo analizo yo esto? ¿O cómo se puede analizar? ¿A qué se ha comprometido y se obliga un gobierno? Las políticas públicas. Tenemos una enorme ausencia de políticas públicas. ¿Por qué no se encuentran las políticas públicas? Porque es un compromiso. ¿Qué es una política pública a fin de cuentas? A fin de cuentas, si ustedes lo quieren resumir, una proposición de actividad de gobierno para atender unas demandas sociales o ciudadanas. Si la política pública no existe, no se puede evaluar. Si la política pública existe, se puede evaluar. Si hay evaluación, hay relación costo-eficiencia o costo-eficacia. Las políticas públicas. Tenemos que acostumbrarnos como ciudadanos no a votar al candidato, sino a pedirle políticas públicas. ¿Usted quiere que yo lo vote? ¿Cuáles son sus políticas públicas? Démelas. No, le voy a dar un discurso. No, discursos no quiero. Políticas públicas, compromisos, actividades, objetivos, metas, proyectos, fines, para poder yo, ciudadano, evaluarlo a usted. Quiso hacer esto, gastó esto y no consiguió eso. Si no, no tengo parámetro de evaluación. Otro es acciones que ha tomado para cumplir con esos compromisos o obligaciones. La ejecución. Si ustedes quieren, la estrategia ministerial, cómo se desarrolla, qué actividades se realizan, etcétera. Y la amplitud y profundidad de los resultados de los compromisos y obligaciones. Creo que es importante, si queremos eficientizar económicamente, atender a este tipo de evaluaciones. No valen evaluaciones subjetivas. ¿Lo hizo bien, lo hizo mal? ¿En función de qué? ¿De su percepción? No.
Hay indicadores de crecimiento económico, hay indicadores de gobernabilidad, hay indicadores de libertad económica, hay indicadores de violencia, hay indicadores de desarrollo. Si esos indicadores no han subido, a pesar de su gestión no es buena racionalmente hablando. Mi percepción, porque usted me gusta, podrá ser mejor o peor, pero mi percepción no tiene parámetros de racionalidad que son evaluables. Y por último, porque ya me queda un minuto, yo le quería decir que la mayor inversión en una democracia es esta. Si queremos mejorar la democracia a la luz del análisis económico, es esta. El Estado de Derecho es la mejor inversión. ¿Por qué? Porque son las reglas claras. Esta mañana un profesor invitado en la universidad hablaba del tiempo, el tiempo. El tiempo es tan importante que en función de cómo entendamos el tiempo, funciona la sociedad. Una sociedad que entiende que el tiempo a largo plazo, las cosas a largo plazo son buenas, es una sociedad que tiene reglas claras y duraderas, porque sabe que lo que hace hoy le puede servir para dentro de 10 años. Una sociedad que hoy le cambian las reglas, mañana se las cambian y pasado es probable que se las cambian, es una sociedad de tiempo corto. Su plan es cómo sobrevivo hoy, porque no sé qué va a ocurrir mañana. Ejemplos históricos hay miles. Tienen el mejor ejemplo en la década de los años 20 en Alemania, donde de una hora para la otra la inflación se disparaba y la gente ganaba el dinero por miles de cientos de millones, que no le servían para nada. El tiempo. Cuando invertimos en Estado de Derecho significa que hay normas, hay jueces y hay sistemas. De manera que lo que hoy se hace, se paga. No hay ninguna duda. Mi inversión de hoy sirve para mañana. Las normas no me las cambian de un día para otro. Las normas evolucionan, por supuesto, pero no se cambian drásticamente. Entonces, la inversión en Estado de Derecho y en observancia de mis derechos, me asegura a mí el Estado, esa democracia que queremos, que yo tengo libertad de expresión por 20 años. Sí, fundo un periódico. ¿No me lo asegura? ¿Para qué lo voy a fundar? ¿De qué? ¿Fundo una emisora de radio? ¿No me lo asegura? No. ¿Tengo libertad de movimiento? Sí. ¿Pongo un negocio? No lo pongo. Entonces, la inversión en Estado de Derecho y la inversión en observancia de derechos individuales, que ahí tiene usted relacionados algunos, pero vamos a dejarlo, porque ya terminé, es el mejor análisis que ustedes pueden hacer de un sistema democrático racional y numérico, mucho más allá desde el corazón o hígado que uno puede hacer porque piense A o piense B. Eso es otro extremo. Agradezco la invitación a participar en este foro y como punto de entrada o punto de partida para mi intervención sí quiero dejar constancia de que yo me posiciono en esta intervención y en estas reflexiones que voy a plantearles como historiador. Yo no soy economista, no soy politólogo, pero creo yo que en ese sentido y dada la especialidad en la que yo me desenvuelvo, considero que es importante también aportar una perspectiva, un análisis histórico para también entender por qué en la actualidad se dan esos retos y sobre todo las relaciones que predominan en el ámbito tanto de la democracia como de la economía. Y también quiero agregar que yo me sitúo como historiador desde una perspectiva en la que para mí la historia es un proceso continuado, un proceso constante, ininterrumpido, por lo que no pienso que los hechos históricos sean evanescentes, no sean trascendentes sobre el presente o el futuro de la sociedad. Una primera consideración es que el tipo de modelo económico dentro del cual hoy vivimos tiene sus raíces centrales en los cambios registrados en Europa, básicamente a partir de la Revolución Francesa, es decir, es un momento que ya se mencionó anteriormente, significó un quiebre estructural en la manera como se organizaba la sociedad y la economía hasta ese momento en el llamado antiguo régimen. Y también, es decir, este modelo en el que nos encontramos tiene raíces en el contexto en el que el paradigma capitalista se asentó y se universalizó. De manera que considero lo que vivimos acá, en términos de la llamada modernidad, desde ya hace más de un siglo, es una extensión o más bien una copia de lo que ahí se gestó, solo que bajo determinadas especificidades y matices a partir de los cuales esos paradigmas se adaptaron al ser trasladados a estas latitudes fuertemente marcadas por el hecho y la herencia colonial.
A partir de esas consideraciones planteo entonces que la idea o noción de democracia, entendida de manera amplia o general como una forma específica de gestión de la vida en sociedad, es una propuesta que puede y debe ser perfectible. Suponerla acabada, considero yo, debería desencadenar muchas alarmas, ¿no? Por lo mismo creo que sus diversas evidencias empíricas, operativas, pueden y deben ser igualmente perfeccionadas. Considero que en la actualidad y en nuestro país, el modelo de democracia dentro del cual nos encontramos inmersos está estancado, considero yo, en su modalidad liberal decimonónica. Y en ese sentido son constatables en términos históricos las dificultades extremas dentro de las que hemos transitado para llegar a la modalidad en la cual estamos actualmente, que es la de la llamada democracia representativa. Creo yo en ese sentido que todavía tenemos tarea pendiente para que esa democracia deje de ser solamente representativa y que pueda ser participativa. En ese sentido, esta modalidad representativa considero, y dadas sus cada vez más evidentes fallas e imperfecciones, ha sido y sigue estando cuestionada no solo por los analistas políticos, sino también por aquellos que padecen los efectos de la manera en cómo ésta se aplica. De la misma manera también considero acotar que ésta se ha venido construyendo históricamente desde los intereses de los sectores que han tentado el poder, lo que permite explicar por qué se ha afianzado dicha imperfectibilidad, como lo trataré de ejemplificar adelante. En ese sentido, entre los ejes que yo identifico como ejes centrales para cuestionar ese modelo de democracia y que evidencian esa imperfectibilidad, podría enunciar los siguientes. En un primer lugar, desde sus tempranos orígenes republicanos locales, el modelo de organización política con sus altibajos ha estado ceñido, ha estado limitado a lo legal, a lo formal. Y desde que en el siglo XIX transitamos hacia el Estado-nación moderno, entre comillas, los múltiples y diversos aparatos jurídicos que se han desplegado de esas instancias, es decir, desde esa institucionalidad, se han caracterizado por una constante obsesión por normar, reglar, reducir, de manera compulsiva, pero desde parámetros que yo considero eurocéntricos. Por ejemplo, el modelo de gobierno político con sus instituciones y aparatos legales se copió, mal o bien, de los que se habían desarrollado previamente en Europa y en Estados Unidos. Es decir, en esos modelos fueron inventados, podríamos decir, fueron creados para esas realidades. Y lo que se ha hecho es trasladarlos sin considerar las características estructurales históricas de países, diría yo, desde México hasta Argentina, ¿no? Y eso, considero yo, es una razón por la cual ese modelo de democracia continúa funcionando de manera imperfecta, ¿no? Y sobre todo, eso para mí, una evidencia de eso es cómo acá, es decir, ese modelo de democracia nunca ha sido plenamente, o sea, nunca ha podido dar la posibilidad de del pleno ejercicio de la participación, ni mucho menos el de la deliberación política, ¿no? Sobre cómo organizar la sociedad, de qué manera y cómo organizar a las instituciones, ¿no? Y más bien el formalismo dentro del cual está operado solo ha justificado determinados status quo que nunca han permitido que los principios de la democracia se apliquen en profundidad. En segundo lugar, considero que ese modelo de gobierno, desde sus orígenes, proclamó la ciudadanía como su columna vertebral, ¿no? Pero en la práctica histórica lo que podemos ver es que aquí lo que han existido han sido una serie sucesiva de ciudadanías que se han ido creando, además se han creado desde la institucionalidad estatal, ciudadanías diferenciadas, que nos dan la posibilidad para poder garantizar
que ese modelo de participación o ese modelo de democracia funcione en toda su magnitud, ¿no? Y además, es decir, se ha justificado las ciudadanías diferenciadas, ¿no? Es decir, en el caso de la población indígena, por ejemplo, se estatuyó a partir de los inicios del modelo temprano federal que había ciudadanos que sí, había ciudadanos que no podían participar. Es decir, un colega habla de ciudadanos activos y de ciudadanos pasivos. Y en los ciudadanos, o sea, y la población indígena ni siquiera fue colocada como ciudadano pasivo. Más bien era un menor de edad por el cual se decidía, ¿no? Y eso es una construcción histórica que tiene repercusiones todavía en el presente en la manera de considerar a la población indígena, ¿no? Y por otro lado, decir lo que sí ha ocurrido y continúa ocurriendo es que el modelo de ciudadanía y de participación política en el que estamos, es decir, es un modelo de ciudadanía o de participación política que se reduce a cada 4 años hacer cola para votar, ¿no? En ese sentido, es a eso a lo que se limita el ejercicio de la ciudadanía, mientras que unos pocos ciudadanos a tiempo completo son los que deciden cómo se debe de organizar a la sociedad y a la economía. En tercer lugar, y como consecuencia de la búsqueda insistente sobre todo más recientemente, de la imposición del mercado como ámbito referencial societal, por excelencia, se insiste que seamos consumidores plenos, que ejerzamos nuestro derecho a consumir y que de esa manera estamos contribuyendo a fortalecer el desarrollo económico y social. Sin embargo, es decir, creo yo, poco o nada se hace para que quienes no tienen esa capacidad de consumo puedan realmente ejercer y disfrutar de esa panacea, diríamos, del consumo en su plena realización. Por otro lado, tampoco, es decir, se insiste en que seamos ciudadanos plenos, seamos ciudadanos conscientes, seamos ciudadanos activos, ¿no? Y más bien lo que se hace es que el ejercicio de la ciudadanía queda relegado al marketing político que se da en los años previos a los procesos electorales, ¿no? Y en ese sentido también se insiste en un cierto tipo de ciudadanía correcta o políticamente correcta, ¿no? Y por ejemplo ahí se habla de que sí es importante pronunciarse, por ejemplo, contra la corrupción, pero no es positivo, por ejemplo, considerar que son legítimas las demandas de los campesinos y que esto las puedan plantear, ¿no? Es decir, se les sigue viendo como menores de edad que son manipulados, ¿no? Y en ese sentido, creo yo que es importante ilustrar cómo los medios de comunicación, ¿no?, plantean y posicionan ese tipo de lecturas sobre quién es un buen ciudadano y quién no lo es, ¿no? Y por otro lado también cómo desde el poder político se reacciona ante las demandas según quién las está planteando, ¿no? Es decir, el actual presidente, ustedes saben, al día siguiente casi firmó un contrato para aceptar 6% de regalías para los efectos de minería, y hace 2 semanas, a lo mejor ustedes se enteraron, hubo una marcha campesina que llegó al Congreso, la dirección del Congreso les prometió conocer una ley, y la semana pasada decidieron que esa ley se retira de la discusión. Es decir, cómo opera entonces el ejercicio de la ciudadanía y los derechos que de esa ciudadanía se están planteando. Y por último, creo yo que es más evidente cómo la política está siendo cada vez más y más determinada, o más bien diría yo, dominada por los intereses económicos. Desde los inicios del actual modelo de Estado, diría yo, desde finales del siglo XIX, ha quedado ampliamente evidenciado cómo los intereses económicos de las élites han sido impuestos sucesivamente al Estado como los intereses de la nación. En consecuencia, tanto el Estado como la sociedad han sido organizados en función de esos intereses privados, ¿no? Y ello se ha traducido en políticas
económicas, en políticas laborales, en políticas fiscales, en políticas territoriales, poblacionales, que operan en función de adaptar a la nación, a la población, al territorio, a esos intereses privados, ¿no? Como digo, es decir, el interés privado se constituye en el interés nacional y por lo tanto tenemos que operar dentro de esa lógica como sociedad, como país. Y bueno, en otro ámbito podríamos decir, por ejemplo, ya se ha hablado sobre eso anteriormente, en el caso de la actual ley electoral y de partidos políticos, diría yo, eso no es más que tinta sobre papel, ¿no? Es muy evidente lo que ocurrió en la última campaña, súper anticipada y sin posibilidades reales del Tribunal Supremo Electoral de controlar el hacer campaña antes de lo que la ley establece, o sea, si la ley está es para que se respete en principio, y sin embargo eso no ocurrió. Lo mismo podríamos hablar en relación con el financiamiento, ¿no? Es decir, anteriormente se emitieron un cierto tipo de opiniones al respecto, y yo considero que, es decir, el tema del financiamiento es un tema que hay que abordar, ¿no? Es decir, en términos de clarificar de qué va la manera como se construye el ejercicio, diríamos, del poder político desde ese sistema democrático, ¿no? Y, por último, digo yo, desde siempre se ha proclamado como horizonte de futuro para el país el progreso, la civilización, el desarrollo, ¿no? Pero la experiencia y las evidencias históricas que tenemos nos dicen que somos un país, seguimos siendo un país, un Estado, un pueblo en constante situación de desarrollo. Es decir, no logramos llegar a ser plenamente desarrollados. La pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿por qué siempre estamos diciendo que tenemos que alcanzar determinados niveles, tenemos que salir de determinados lugares en los que se nos coloca por parte de los organismos que hacen ese tipo de mediciones a nivel internacional? Y la pregunta podría ser, ¿será posible otras formas de desarrollo? Es algo que hay que discutir, ¿no? Y en ese sentido creo yo que es fundamental entender y asumir que nuestros problemas y carencias son profundos, son complejos, como que también las posibles vías para superarlos son igualmente complejas, ¿no? Por consiguiente, considero yo es urgente problematizar las visiones que plantean que la inversión extranjera y más recientemente la entrega de nuestros recursos al capital transnacional son la vía por excelencia para transitar al desarrollo. Y en ese sentido, creo yo, el grueso de la población campesina continúa siendo visto y asumido por las políticas públicas y por el capital como segmentos a ser asistidos como fuerza de trabajo o, en algunos casos, como rémora para el desarrollo. Y, por el contrario, es decir, no logra todavía ser aceptada la idea de que los campesinos pueden ser sujetos económicos activos y productivos, ¿no? Es decir, de hecho, creo yo, esa es una evidencia de por qué se retira la Ley de Desarrollo Rural de la agenda del Congreso, ¿no? Más bien, creo yo, se opta por mantenerles en el horizonte de la sobrevivencia para que de esa manera se garantiza la fuerza de trabajo a bajo costo y de manera permanente. Y por otro lado, es decir, con lo que se busca paliar esa situación de pobreza en la que viven los campesinos, se ponen en marcha programas asistencialistas. Y esos programas asistencialistas no hacen sino agravar esas condiciones de vida de esa población. Y por último, considero yo que en Guatemala está muy arraigado el imaginario social que asume a este país en términos, es decir, que asuma a este país en términos identitarios como que este país es homogéneo, ¿no? Es decir, el eslogan "aquí todos somos guatemaltecos" es un eslogan que lo que está escondiendo es el no aceptar la diversidad social, la diversidad, sobre todo la diversidad cultural, ¿no? Entonces, creo yo que ese es otro pendiente que tenemos en términos de la construcción de nuevas formas de relacionamiento social. Ahora, para concluir, me pregunto, es decir, ¿cómo superar tan profundas contradicciones entre un discurso y una práctica tan irreconciliables, ¿no? Aparentemente, ¿no? Y pienso yo que un punto de partida podría ser una discusión seria, profunda,
fundamentada que contribuya a aclarar si la política debe o no depender de la economía, o más bien qué tan pertinente es que la segunda esté supeditada a la primera, ¿no? Considero yo que la vida en sociedad es una meta, es un fin al que se debe de supeditar la economía. Esta más bien debe proveer, no sujetar. Debe facilitar, no constreñir. Debe de estimular, no eliminar. En ese sentido, considero la economía debe ser el medio que facilite y garantice la vida suficiente, la vida equilibrada, la vida digna. No la vía para que unos pocos disfruten a costa de muchos que no lo pueden hacer, no porque no lo quieran, sino porque el modelo no se los permite. Muchas gracias.